a grabar el webinar antes de dar pase a los panelistas. Quisiera presentar, o bueno, antes de eso explicar un poquito cuál va a ser la dinámica. Tenemos unos minutos más, como les mencionaba al comienzo. La idea es que empecemos con usted, María, con su presentación. Luego podemos seguir con Francisco. Si hay algunas preguntas, pues los asistentes pueden hacerlas a través de la opción de preguntas y respuestas, y yo las iré compartiendo, las iré agrupando según haya alguna temática en común. Pero bueno, entonces déjenme presentar primero a María Lozano, nuestra extraordinaria panelista. Ella es periodista, entrevistadora y productora de programas de televisión y radio. Ella estudió periodismo en Madrid y ciencias de la comunicación en Treveris, Alemania. Y además de ser licenciada en filología, además es licenciada en filología, historia y ciencias económicas. Ha trabajado y colaborado para diferentes medios de radio, televisión y prensa. También para la productora Catholic Radio and Television Network. Ha producido documentales televisivos sobre la realidad de la Iglesia en países como Cuba y Venezuela. Ha viajado a muchos países del mundo para cubrir e informar sobre la situación de los cristianos, sobre todo de quienes pasan graves dificultades. Podemos mencionar Sudán del Sur, India, Siria, Irak, Líbano, Burkina Faso o Nigeria, entre algunos de estos países. Y desde el año 2012 es directora del Departamento de Información y Prensa en la sede internacional de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada y miembro del comité editorial del informe sobre libertad religiosa. Entonces, estimada María, por favor, puede empezar. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a todos por esta invitación. Bien, yo creo que el tema que tratamos hoy es muy importante y realmente, claro, para mí apasionante como comunicadora que soy. Así que gracias por haberme invitado a dar como mis ideas sobre el tema. ¿Cómo pueden ser los medios de comunicación plataforma para la protección de las expresiones religiosas? Yo creo que es muy importante, como dices, el primero, yo no sé tampoco los oyentes que tenemos hoy aquí en el panel de dónde vienen, si son gente que trabaja con libertad religiosa, que quiere hablar con los medios, o gente de los medios que quiere saber más sobre libertad religiosa. Yo creo que me he preparado una presentación muy práctica, con muchas cuestiones muy prácticas, que si luego resulta que no eran los temas que quizá querían escuchar los televidentes, pues cualquier cosa que se lo añadimos, ¿no? Pero yo creo que hablamos muchas veces de los medios de comunicación como el cuarto poder, que ya desde hace casi 2 siglos se dice eso, y yo creo que sigue siendo el cuarto poder. Ahora hablan del quinto poder, que son los medios más modernos, pero para mí, al final, los medios modernos tradicionales son todos medios de comunicación. Yo los meto en el mismo bote y creo que son vital a la hora de promover un tema o acallarlo para siempre. Como has dicho tú, muchas veces bueno, son nuestras alas cuando queremos transmitir un tema. Entonces, yo creo que me planteo 3 ideas que quería compartir como para comenzar este debate. Mis 3 ideas, la primera de todas es que yo creo que los medios de comunicación son nuestros aliados y no nuestros enemigos. Y uno lo sabe, pero a veces, sobre todo en los medios más religiosos, yo no conozco tanto la visión de la iglesias protestantes y evangélicas, pero desde luego la Iglesia Católica muchas veces o los católicos tienden a pensar los medios de comunicación son reacios a comunicar sobre religión, son enemigos de la fe, son como, los necesito, pero en el fondo no son mis aliados. Y yo creo que es una visión que tenemos que cambiar. Vengo de haber trabajado en medios seculares, como has dicho. He trabajado en una revista de moda, he trabajado en radio y televisión internacional, he trabajado en periódico local, tengo muchas diferentes experiencias y tengo que decir que siempre me he encontrado con periodistas que han tomado en serio su trabajo y que están abiertos a todos los temas. Y no he visto que sea más difícil comunicar de temas religiosos que de otros temas. Creo que muchas veces se piensa o se olvida que para cualquier cosa uno tiene que meterse en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer dentro de esta idea de que son nuestros aliados, que es mi primer tema, es meterse en la piel de los periodistas, entender el mundo de la comunicación. Y yo creo que a veces hay un manco por parte de las personas que se ocupan con temas religiosos, de libertad religiosa, conflictos políticos que tienen que ver con persecución,
están muy metidos en su tema académico a veces testimonial, a veces de fe, y uno se olvida que al final los medios de comunicación también tienen que hacer su trabajo. Entonces, muy importante es entender la necesidad y los retos de los periodistas y de los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que a veces hay temas de interés indiscutible, como ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir, es, bueno, el fútbol o el béisbol, ¿no? Son temas que semana sí, semana no, están en los noticieros. No hay que hacer mucho si se trabaja en estos temas. Pero no puedo decir, bueno, el deporte siempre se cubre. No, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con deportes como el ping-pong? O sea, yo creo que no he leído en los últimos 5 años una noticia sobre ping-pong en los medios de comunicación. ¿Qué pasa? ¿Que los periodistas discriminan el tenis de mesa? No. Es que yo creo que es muy difícil conseguir que los lectores estén interesados si no se encuentran la superhistoria. Y a veces nos pasa lo mismo. O sea, el tema de libertad religiosa no es un tema que quizá a la gente le atraiga, entonces lo que más importante es que nos preguntemos cómo hacer el tema interesante para el público. Y es una pregunta que los medios de comunicación no se van a hacer, sino que somos nosotros los catalizadores de ese tema. Nosotros son los que tenemos que intentar pensar cómo puedo hacer que este tema que tengo, este testimonio de fe, este caso de persecución religiosa, este reporte que he hecho, este informe, cómo hacerlo adecuado para esos medios de comunicación. Como ejemplo, quería contar, yo cuando llegué a la fundación, que has dicho, Ayuda a la Iglesia Necesitada, publicábamos cada 2 años un informe de libertad religiosa y eran 800 páginas. Y al final era un estudio de 2 años con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo que se cubría con una nota de prensa y ya está. Aquí decía cada 2 años. Sí, tenía un impacto, pero tenía bastante poco impacto. Entonces, es un mastodonte, ¿no? No sé si la palabra se entiende en Latinoamérica, pero es un elefante enorme que hay que tragarse, 800 páginas. Yo no puedo esperar que un periodista tenga una dedicación tan inmensa como es para estudiárselo. Entonces, desde 2014, por ejemplo, decidimos trabajar en lo que se llama un executive summary, es un resumen ejecutivo, con gráficas, con fotos, con headlines, mucho más digestible, mucho más entendible. Yo ya no espero que el periodista se me lea todo el report, espero que el periodista, con ese material que le estoy dando, que le estoy promocionando, sea mucho más rápido y mucho más ágil y más capaz de trabajar este tema, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, también de cómo hacerlo, o sea, nuestro trabajo, que es intentar hacer el tema atractivo para los medios, es, por ejemplo, poco antes de Navidad publicamos el testimonio de 2 nigerianas, 2 mujeres jóvenes, Mariamu Joseph y Yenada Marcus, y el testimonio es aterrador, lo publicamos poquito antes de Navidad, como dije, y tuvo un impacto, pero bastante limitado a los medios, sobre todo a los medios católicos o protestantes también, pero a los medios religiosos. Sin embargo, la semana pasada, estas 2 jóvenes, Mariamu y Yanada, estuvieron invitadas por la Oficina de Italia, nuestra Oficina de Italia, fueron a Roma y dieron testimonio el día 8 de marzo, Día de la Mujer. Y dieron testimonio ante el Papa y ante los máximos líderes italianos, la presidenta de Italia, que también es una mujer. Y eso fue totalmente tomado en casi todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque había 3 elementos. Estaba el testimonio, que ya lo teníamos antes, pero teníamos el 8 de marzo, que es un medio, o sea, es una cosa que a los medios, a los periodistas necesitan temas para ese día, eran mujeres, y teníamos las personalidades políticas de Italia, que también, por supuesto, eran parte de la noticia. Entonces, al final, como digo, es también preocuparse de este tema, ¿no? Hablando del meterse en la piel del periodista, de los medios de comunicación, creo que también es importante pensar que ellos no tienen tiempo, tienen poca diversidad de fuentes a veces. Entonces, digo, ellos son nuestros aliados, nosotros también podemos ser sus aliados. Si trabajamos bien, si les facilitamos el trabajo, si les damos información verídica, cierta, testimonios de primera mano, entonces están súper agradecidos. Hay que verlo también así, como un favor que le hacemos a unos medios de comunicación que cada día tienen menos posibilidades, menos recursos, menos materiales, menos personal. Y también para entender a los medios y que no son nuestros enemigos, no nuestros aliados, es que muchas veces simplemente es ignorancia. Hay un analfabetismo religioso grande y una falta de conocimiento de temas complicados. Entonces yo creo que a veces también somos demasiado rápido juzgando los medios de comunicación, no les interesan los temas. No, a veces lo han puesto mal. Yo en este caso siempre cuento una anécdota de mi tiempo, cuando yo trabajaba todavía como practicante en un periódico local alemán. Además, o sea, yo
llevaba años en Alemania, pero mi alemán tampoco era muy perfecto, pero empecé de prácticas porque me gustaba mucho la fotografía y muchas otras cosas, y me mandaron a escribir una reseña pequeña, una columna y un sexto de la página, serían como 40 líneas de columna, sobre un estudio médico de un ginecólogo que había mandado 15 páginas en términos médicos. Yo sabía bien alemán, pero obviamente el tema era muy complicado para alguien que no ha estudiado medicina y no sabe de partos. Entonces escribí la reseña y fue publicada, y a los pocos días pues tenía una carta de queja del médico al periódico, no Mica, diciendo que lo que habían escrito era una tremenda tontería y lo que ponía ni era una novedad, existía hace años y además estaba mal escrito, ¿no? Entonces, ¿quería yo difamar la medicina o a ese médico? No, simplemente es que no tenía ni idea realmente de mi alcance de conocimiento era mínimo en cuestión médica, perdón. Pero siempre pienso que si el médico no hubiera mandado 15 páginas en jerga técnica y me hubiera ayudado en que me hubiera explicado mejor lo que era tan novedoso, quizá yo también hubiera hecho mi trabajo mejor. Entonces, yo siempre lo pienso así, ¿no? Que a veces pedimos de los periodistas que se ocupen de temas muy complejos y que encima informen bien. Y entonces, yo creo que ese es el primer reto. Entender la vida de un periodista, entender el método el sistema de comunicación, pensar estratégicamente, trabajar la información, estudiar cómo desmenuzar eso, cómo darles el material digerible y usable, y veremos que muchas veces entonces es mucho más fácil que los medios canalicen nuestra información. A pesar de todo, y ese es mi punto 2, es cierto que hay una reticencia a veces a informar sobre temas referentes a persecución religiosa, sobre todo pienso yo, esa es mi opinión propia, cuando afecta a católicos y a cristianos en general y no tanto a otras religiones. ¿Por qué? Yo creo que, lo he visto en mi vida también muchas veces, ¿no? Cuando, por ejemplo, fue el ataque a la iglesia de Ovo el domingo de Pentecostés del año pasado en Nigeria, con 39 muertos y 80 heridos, salió mínimamente en las noticias. No nos importó nada. Cuando hay un ataque en Alabama, en Estados Unidos o en cualquier otro sitio de Estados Unidos, yo estoy hablando de la realidad alemana, por supuesto, europea, aparecen las noticias a veces 4 o 5 días, ¿no? Entonces, existe, yo creo que una cierta reticencia cuando afecta a comunidades cristianas encima lejanas. Y yo creo que yo creo que ahí el Observatorio de Libertad Religiosa de Latinoamérica lo ha estudiado muchas veces, yo lo he leído en entrevistas, que me parece que es un punto muy importante, es esa autocensura, ¿no? Ese miedo a defender la propia causa. Entonces, la mayor parte de los periodistas viven o vienen de realidades católicas y entonces yo creo que les parece como que están defendiendo una cosa propia si defienden a los cristianos, si defienden a los católicos. Además de que no es un tema que esté en el mainstreaming. Hoy en día la iglesia, la fe, en realidad la religión no es un tema muy popular, así que tienen miedo, con lo cual esa autocensura a veces hace, yo creo, que se ignore muchas veces el tema. Y por otra parte, la autocensura hace también, pienso yo, que como es entendible por qué pasa eso, entonces no se habla no se juzga, dijéramos, el caso con parámetros neutrales, ¿no? Por ejemplo, pues el caso de Chile o de Canadá, donde el año pasado hubo muchísimos incendios, más de 50 iglesias fueron quemadas, pero se entiende por qué. Estaban protestando contra la injusticia social, estaban defendiendo los derechos ancestrales de los primeros habitantes del continente. Entonces, el hecho de que yo entienda por qué pasan esas cosas o por qué protesta la gente no significa para mí que esté bien, con lo cual creo que los medios de comunicación tendrían que, aunque lo entiendan, siempre hay un motivo por el que la gente hace las cosas, pero el fin no justifica los medios. Y eso creo que en el tema de la religión pues es complicado, ¿no? Y por último, el tercer punto que quería tratar es en la pregunta de qué cosa es más fácil o facilita nuestro trabajo. Yo creo que los medios de comunicación aman los números y las estadísticas y es una estrategia que hay que tener en cuenta porque es muy importante, ¿no? Al final, como digo, como es difícil esa autocensura, también las opiniones no son fáciles transmitirlas en los medios de comunicación. Los periodistas no van a transmitir nuestras opiniones, pero sí que van a transmitir los hechos, los facts, ¿no? Las estadísticas. Definitivamente creo que es lo más importante hoy en día. Lo que más nos ayuda a veces es esos números y esas estadísticas, pero al mismo tiempo eso es un gran reto porque yo creo que las estadísticas son muy laboriosas. Si son rigurosas y fiables cuestan mucho.
En Alemania, yo no sé si en Latinoamérica se escucha ese dicho, pero se dice no creas ninguna estadística que no hayas falsificado tú mismo, ¿no? Es muy difícil a veces que las estadísticas no sean usadas como camino de desinformación, seleccionando datos que nos favorecen, pero dejando otras cosas. Y si los medios de comunicación descubren eso, al final uno pierde todo tipo de poder. Sí, porque ya si te tachan como una fuente no fiable y al final es muy difícil luego conseguir que alguien se confíe en ti. Entonces yo creo que es un reto y si tenemos un poquito de tiempo, solamente quería presentar un ejemplo de esto, de este Sí, sí, reto. claro que sí. Sí, vale, pues entonces voy a ver si puedo a ver, compartir mi pantalla. Solamente es una imagen que quería enseñarles. Aquí está. A ver si pongo full. ¿Cómo lo diré aquí? Layout. Perdón, es que, a ver. Era EFUF, creo que era, no se me acuerdo. Estoy con el laptop. Bueno, no sé si lo veo muy pequeñito, ¿verdad? Esperen. Vale, es este, solamente le quiero enseñar esta foto que ven aquí, este gráfico, que es de un medio nigeriano que, que está fenomenal, muy bien hecho y tal, pero tenía muchos fallos en su interpretación, ¿no? Aquí ven que pone número de incidentes 39, sacerdotes secuestrados 30 y número de casos 145, ¿no? Pero aquí pone muertes, o sea, porque aquí no pone que sean muertos, pero incidentes, secuestrados, casos. O sea, la falta de claridad llevó a el hecho que de esta gráfica que ven aquí, que se trataba de los casos de sacerdotes que habían sido atacados en Nigeria en el 2022, y el hecho de que no estuviera nada claro, no sé si lo pueden ver o está muy pequeñito, ¿se ve bien? Sí se puede ver, me parece que sí se puede ver. Vale, pues de este caso, o sea, es una gráfica que usaron muchísimos medios de comunicación, después lo usaron, pero ¿qué pasó? Que como no estaba nada claro exactamente qué eran los incidentes, qué tipo de incidente, qué tipo de casualties, pues si quieren, yo les enseño aquí, pues al final el Sahara Reports, a ver si lo me deja abrir, el Sahara Report entendió, no se me deja abrir, pero que había 145 que habían sido asesinados, lo cual es una burrada porque no es cierto. ¿No? Aquí no pone que sean 145 muertos, pero aquí lo pone, 155 muertos. Otro entendió que eran 39 muertos. O sea que al final de una gráfica hubo 4 días de lío en los medios de comunicación, también en medios seculares. ¿Y qué pasó? Que al final pues ya nadie cree esta fuente, pues porque no he puesto de quién es, justo para no darle tampoco mala prensa. Pero esto al final hace justo lo contrario, ¿no? Que los medios de comunicación entonces ya no hablen de los muertos en Nigeria porque les da miedo pensar que a lo mejor las fuentes que van a usar no son buenas y eso no es nada positivo para nosotros. Por eso es muy importante tener mucho cuidado con las estadísticas que se dan y cómo se dan. Entonces, esos serían para mí los 3 primeros puntos que quiero citar. Los medios de comunicación son nuestros aliados, hay que facilitarles el trabajo. Existe una reticencia a informar sobre temas referentes a persecución religiosa en nuestros propios países cuando nos afecta muy cerca, sobre todo las religiones mayoritarias en ese país. Y tercero, los medios de comunicación aman números y estadísticas, lo cual es muy bueno, pero hay que tener mucho cuidado cuando nos dedicamos a hacerlas para realmente ser luego nombrados y que nos sigan nombrando y crear ese lazo de confianza con los medios. Así que esto sería mis primeras ideas que quería transmitirles. Listo, muchísimas gracias, María. Tengo algunas preguntas, pero si les parece, pasamos con Francisco y ya luego puedo compartir las preguntas para todos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Perfecto. Bueno, entonces pasamos ahora a la presentación de Francisco. Les voy a platicar brevemente sobre él. Él es abogado, egresado de la Universidad La Salle, asociado de la Asociación Signis México. También es miembro de Comunicadores Católicos, asociado de Unión de Voluntades, coordinador del Valor de Ser Católico, la Radio Católica y los Valores de México, y desde el año 2000 y a la fecha es asesor legal de diversos concesionarios de radio y televisión y de redes públicas de telecomunicaciones que prestan el servicio de televisión restringida por cable en la República Mexicana. Francisco, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por favor el panel es tuyo.
Muchas gracias. Pues yo agradezco mucho al Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina y a Teresa su invitación a este panel. Espero que mi aportación les sea de interés y como primer punto, pues yo avalo y reproduzco lo manifestado por María como comunicadora. Es muy cierto y sus expresiones muy claras. Como primer tema, yo quiero comentar que los medios de comunicación, por cuanto a la comunicación de aspectos religiosos, eh, en México son totalmente distintos a los que yo tengo entendido suceden en los demás, en el resto de los países de América, porque tengo comunicación con comunicadores, con abogados de distintos países de nuestro continente y se sorprenden de que en México no haya posibilidad que las acciones religiosas ni ministros de culto público de cualquier religión puedan tener, ser propietarios o concesionarios o licenciatarios de medios de comunicación. Esa es una decisión que está prohibida en México, cuestión que no sucede, tengo entendido, en ningún otro lugar de América, e inclusive creo que del mundo. En ese sentido, pues sí nos deja un poco en desventaja. Ahora, el hecho de que no puedan ser dueños de medios de comunicación no implica que no puedan tener acceso a, a medios, tanto a la radio y televisión abiertas, tradicionales, como a los sistemas de televisión y audio restringidos, ya sea por satélite o por cable, impresos, otro tipo de medios de comunicación, como los. De hecho, las opiniones y, y la información de naturaleza religiosa es libre, sí se puede dar. Lo que no puede difundirse son los actos de culto religioso. Esa es la regla general, que no pueden difundirse, salvo que se cuente con la autorización expresa, caso en lo particular, de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Asuntos Religiosos. En la actualidad, no está muy claro, no hay una definición precisa de lo que entiende la autoridad por actos de culto religioso. Para efectos de la religión católica, el acto religioso, el culto religioso que debe ser autorizado en cada caso es la transmisión de las misas. Eventualmente había criterios de autoridades anteriores que también los rosarios y los cánticos, pero en la actualidad pues lo que sí tiene que ser autorizado es la transmisión de misas en radio y televisión abiertas e inclusive en el sistema de televisión por cable o satelitales. En ese sentido, coincido con María de que pues, la falta de una mayor participación de comunicadores religiosos se debe tal vez a la posibilidad o que no les ha sido posible venderles a los medios de comunicación la información y las noticias en forma adecuada. Porque pues mi labor principal es asesorar a los concesionarios, a los licenciatarios de radio, televisión, sistema de televisión por cable, comerciales, y cuando yo les presento proyectos o gente muy conocedora les presenta proyectos de difusión de información y contenidos de fe, automáticamente dicen, pues es que esto no va a traer auditorio. Y
porque se imaginan pues que todo va a ser rezos, que todo va a ser cánticos. Y no es así. Cuando se les plantean programas de noticias, programas de contenidos, pues cuesta trabajo, sinceramente, y, y asignan horarios muy difíciles para captar auditorios. En México hay comunicadores muy importantes que sí han logrado permear de alguna manera y tienen programas propios en estaciones de radio, de televisión y sistema de televisión por cable, pero son la excepción, y tienen que batallar contra corriente, recibiendo constantemente cambios de horarios en sus programas, y muchas limitaciones. No les dan los medios de producción más adecuados, los dejan en un foro muy pequeño o con mucho trabajo. Realmente cuando se da acceso es cuando pues, viene la recomendación de alguien muy importante y lo aceptan de muy mala gana. En ese sentido, y lo he comunicado y lo he comentado en las acciones católicas que participo, Unión de Voluntades, Signis, en el sentido de que debemos ser nosotros muy creativos de, como decía María, cómo dar la nota, y que esa nota sea vendedora, que cause impacto, que interese primero a los comentaristas principales de los noticieros en difundirla, porque pues, la tradicional nota de prensa que te mandan un informe de prensa escrito, pues no va a salir en los medios, no sale. Entonces sí tenemos ese reto de cómo abrir los espacios en nuestros medios de comunicación. Podría decir que en México el gobierno como tal no ejerce una oposición a la difusión de los contenidos de naturaleza religiosa. No, simplemente vigila que se cumpla la ley, que como ya veíamos es pues que no haya ninguna acción religiosa ni ningún ministro de culto que sea dueño de medios, y que las misas que se transmitan cuenten con las autorizaciones correspondientes. Donde viene la problemática es en las quejas, que ante esta poca participación de comentaristas religiosos, no solamente católicos, sino de otras religiones, pues viene la queja de periodistas, sinceramente, de gente, de comunicadores, principalmente de política, de medios, de aspectos públicos, y ponen el grito en el cielo. De repente, periódicamente sacan noticias en revistas, en los mismos medios audiovisuales, donde dicen ya se está la ley, ya se permite que acciones religiosas tengan medios de comunicación, a eso sí se le da mucha notoriedad, sobre todo en revistas políticas, donde pues no participa mucha gente con fe. Sí se les da mucha relevancia a esos aspectos, pero pues pasa un tiempo como son las noticias y se olvida y ya no pasa nada. Pasan otros 3, 4 meses y de repente alguien se vuelve a quejar y participan muchos medios, muchos periodistas, muchos comunicadores y se hace un lío. La gente, los comunicadores católicos se preocupan, ¿qué pasará? ¿Qué va a suceder? Los pocos medios de comunicación que abren la oportunidad a estos contenidos, pues también dudan, inclusive
Dicen, bueno, pues vamos a sacar el programa, no queremos que nos multen, no queremos que poner en riesgo nuestras concesiones. Entonces uno tiene que explicarles, uno como asesor legal les tiene que explicar pues, qué significa, ¿no? Que no hay inconveniente en la difusión de información y opinión religiosas, se tranquilizó y sigue todo normal. Entonces, mi conclusión, mi primera conclusión sería, pues, que no es tanto la problemática de la censura, de los aspectos religiosos, sino que el verdadero reto, y aquí es para María, es cómo hacer, qué estrategia seguir para que los contenidos que aporten los comunicadores católicos provoquen el interés de los comentaristas, en primera instancia de los comentaristas, tanto nacionales como locales, y en segundo lugar de los dueños de los medios de comunicación, pues para integrar esas noticias en los medios. Ese es el gran reto. No nos acostumbremos a la nota de prensa que te mando a través de un correo electrónico, sino buscar buscar el corazón de una noticia, como por ejemplo lo que sucedió en Nigeria. Pues, eso es una noticia que aquí en México pasó, pues muy poco, pasó casi de noche, un comentario en el noticiero de las 11 de la noche, en algunas revistas, y pues los comunicadores católicos en nuestros medios internos, ¿sí? Ese es otro gran problema, que los comunicadores católicos hacemos muchas cosas, contenidos audiovisuales, impresos, y prácticamente se difunden entre nosotros mismos. Entonces, ¿cómo hacer para que esos contenidos trasciendan y logren penetrar en los medios nacionales? Esa sería mi primera aportación, Teresa. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias, María. En realidad, han tenido bastantes puntos en común, en realidad, en la presentación que hacen, y de alguna forma me he sentido identificada con esas facilidades, pero también con esas dificultades, porque desde el observatorio nosotros manejamos también información que nos viene por proyectos de investigación, por información que nos comparten socios que hacen investigación de campo también, no solamente la investigación que hacemos nosotros de escritores, quizás, sino también tratamos de corroborar un poco lo que vemos que está sucediendo en temas de violaciones al derecho a la libertad religiosa. Y sabemos que en el tema de medios, cuando intentamos poner algún tema sobre la mesa, está eso que tú decías un poco, María, cuáles son las fuentes, cuáles son los números, cuáles son las estadísticas. Y, por ejemplo, existen algunos contextos que tienen que ver más con tendencias o con el mismo contexto del país, ¿no? Por ejemplo, el tema del peligro o la vulneración a la seguridad humana de líderes religiosos en ciertas zonas por causa del crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Muchas veces afecta a líderes sociales. ¿Qué pasa? Que también son líderes espirituales de su comunidad, pero el enfoque que le dan los medios es que son líderes sociales, líderes ambientales, y como que se olvidan de mencionar, por ejemplo, que son líderes espirituales, que dentro de todo influye también en la forma en que se percibe ese problema, ¿no? En términos de libertad religiosa. Muchas veces los medios simplemente no lo mencionan, porque quizás no consideran que es la parte más importante de la noticia, ¿no? Eso por un lado. Lo otro es que sucede que muchas veces llama la atención ciertas situaciones en particular, por ejemplo, el tema de Nicaragua. Aquí en América Latina, ahora mismo está sonando mucho que sucede en Nicaragua, qué está sucediendo en Cuba. Cuba es algo permanente. Cuba, se sabe, lamentablemente, está normalizada la situación de violaciones a la libertad religiosa, que en los medios es fácil, entre comillas digo, porque igual es muy difícil el acceso a información ahí, pero se sabe. O sea, si uno dice en Cuba pasa esto, como que no lo duda mucho, porque se ha acostumbrado a oír eso, ¿no? En Nicaragua recién está surgiendo. En Venezuela también hay ciertos contextos que surgen en temas de libertad religiosa. Pero entonces hay otros casos, hay otros países en los que también están pasando estas cosas, pero que no
se les presta la debida atención, porque obviamente la réplica en los medios no es la misma. Y es un poco lo que decía Francisco, ¿no? Quizás entre los mismos medios están acostumbrados a escuchar ciertas noticias, pero no trasciende de ahí. Entonces, hay algunas preguntas que surgen de esto y voy a mencionar algunas que nos están haciendo nuestros asistentes. Y una de ellas es si ustedes consideran si existe alguna especie de discriminación hacia noticias que provengan de sectores cristianos no católicos. Yo sé que ustedes trabajan o tienen un poquito más de experiencia con el sector católico, pero quizás haya situaciones de parte de estos grupos cristianos no católicos que están siendo dejadas de lado, ¿no? ¿Qué pasa con estos sectores protestantes, evangélicos y con la difusión que ellos tienen de lo que quieren manifestar en los medios de comunicación? ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con esta realidad? Bueno, Quizás, yo quisiera comentar que al menos en México no siento que haya una discriminación contra la difusión de información y opiniones de otras denominaciones cristianas ni de otras religiones. Lejos de eso, como la gente es mayoritariamente católica y entiende que para ellos la religión es la misa, el rezo del rosario, los cánticos, muchas de las aportaciones de los integrantes de otros credos religiosos no los consideran como tales, como religiosos, se consideran como opiniones y tradiciones. Entonces, yo siento que no, que muchas veces es más fácil tener acceso a los medios de comunicación por parte de otros sectores cristianos que del mismo católico, porque no se identifican como religiosos. Entonces, quizá por el desconocimiento del auditorio, quizá por el desconocimiento de la propia autoridad de lo que en esos sectores religiosos constituiría un acto de culto, ¿no? Lejos de perjudicarlos, creo que los beneficia. Yo creo, como Francisco ha dicho también, yo no creo realmente que haya una discriminación a priori, seguro que no. E incluso, como dice, también tiene sus ventajas el hecho de que no se pertenezca a una institución como la Iglesia Católica, que a veces está muy conectada con otros temas negativos y por eso a veces también, ya tú, como eres un grupo religioso, no tienes nada que decir en un tema social, político, lo que sea. Lo que sí que puede ser, y pienso por eso hay que intentar meterse en la mente de los medios de comunicación, puede ser que, claro, para mí, por ejemplo, como periodista que soy, si no conozco al grupo religioso que está dándome la información, los grupos protestantes son mucho más divididos, son mucho menos estructurados. Hay muchos más. A veces es difícil saber qué grupo, si es un grupo protestante grande, pequeño. O sea, me refiero que yo no cualquier información que me llega, yo primero la pruebo. ¿De dónde me llega? Esa fuente, qué fiable que es, qué tipo de contactos tiene de base, de cercanía, para darme esa información. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no conozco al grupo me va a costar mucho más citarlo, porque tengo que tengo que hacer el trabajo como periodista de intentar saber quiénes son, si pertenecen a un grupo o movimiento político, si están relacionados con alguien. O sea, para mí como periodista me va a costar mucho más trabajo valorar la importancia y la fiabilidad de esa fuente. Entonces, yo creo que eso sí que puede ser que a veces, por eso, quizá si la persona que está, por ejemplo, hablando es porque le parece que es así, en su caso, creo que es muy importante el fundamentar cuando den información quiénes son, a quién pertenecen, dónde están, quién es su líder, o sea, que se les vea como una persona que son fiables, porque claro, al final, si uno pertenece a la iglesia evangélica, a la anglicana, pues es como una estructura que dices, bueno, esta persona tiene una responsabilidad en la joven, tiene unos jefes, no me va a mentir, porque si van a mentir van a saber quién es, dónde está. Las iglesias protestantes a veces son mucho más libres, que eso les da muchísima más información. Yo muchas veces sé que saben más sobre la situación porque están mucho más metidos. Pero por otra parte es muchas veces más difícil identificarles
y saber si realmente se conocen sobre la situación. Entonces yo creo que eso sí que puede ser no sé si me explico bien, pero yo creo que sí que puede ser un motivo porque a veces se les considera menos, porque son más pequeñas y se les conoce menos y no se sabe si realmente son fuentes en las que yo pueda basar mi información como periodista porque no las conozco, son más desconocidas y eso siempre es un ¿cómo se dice? Lo contrario de, me sale en alemán la palabra, perdón, es una cosa que va en mi contra, no sé cómo se dice, no a Ok, favor. ok, ¿Cómo se dice? entiendo. No, 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 Ah, entendemos, yo creo que sí se sí, entiende el punto. En ese caso, quizás una de una las recomendaciones, desventaja, esa es una desventaja, quería decir. ajá, ok. Quizás una de las recomendaciones en este caso también sería que para aquellas confesiones, o mejor dicho, para aquellos grupos religiosos que no tienen una estructura o una institucionalidad que los respalde, quizás les sirva también armar estrategias en conjunto, si es que quieren plasmar una realidad o una preocupación en común, para que quizás puedan firmar, no sé si un acta, un comunicado, una nota de prensa con distintos grupos que de alguna forma puedan sumar y dar algo de viabilidad quizás o confianza en la información que ellos quieren transmitir. Y esto también va de la mano con otra pregunta que hacen, que ¿cómo superar estos retos? O sea, ¿existe una formación de medios de comunicación o de periodistas en este caso sobre libertad religiosa o sobre cómo identificar cuando se está hablando de una vulneración del derecho a la libertad religiosa, ¿no? Para poder comunicar sobre el tema? Porque pasa en muchos casos que, y creo que también lo mencionaron ustedes en algún momento, precisamente esta falta de conocimiento hace que no se vea la relevancia del tema y por eso algo simplemente es dejado de lado, ¿no? Entonces, no sé si en su caso, Francisco María, ustedes saben de algunos programas o si en la universidad enseñan este tipo de cosas o si uno tiene que buscar este tipo de capacitaciones por cuenta propia, porque tal parece que es una ausencia importante en la formación de los profesionales. Y creo que esto va de la mano también con los grupos religiosos, ¿no? Quizás nos falta también formación a algunos grupos de cómo comunicar, cómo decir precisamente aquello que queremos dar a conocer al mundo. ¿Cuál sería su reacción a estos comentarios? Por Sí, favor, María. Así que, a ver, vale, María. bueno, no, a ver, yo creo que la pregunta que has dado tiene por lo menos dos vértices. Yo veo, una es lo que le has dicho, lo último que has dicho, que a mí me parece lo más fácil para mí de contestar, en el sentido de que creo, como Francisco también lo ha nombrado, yo creo que muchas veces, a ver, la religión es algo que nos es muy importante a todos los seres humanos, a todos. La fe es algo, sea cual sea, algo que nos lleva muy profundamente. Entonces, nos parece a veces que porque como es importante para nosotros, que todo el mundo lo va a considerar importante, que los medios de comunicación tienen que considerar importante que esto que ha pasado. Y yo creo que por eso es muy importante que en estos... vosotros ya estáis ahí haciéndolo muy bien, pero también cuando uno piense que ese tema es importante, que se forme desde el punto de vista periodístico. O sea, si yo pienso que este tema es importante y me meto en la cabeza de un periodista que le van a llegar hoy 40 temas que además tiene que ver que su jefe le consigue, o sea, yo trabajo en un periódico, es una lucha que tu tema se meta en el periódico. Yo trabajo a veces con periodistas de periódicos internacionales de mucha renombre. Me dicen, María, este tema es importante, pero yo creo que hoy no va a salir porque de repente en Turquía se ha caído un avión y, o sea, uno tiene que luchar con 20 cosas. No es que la gente no le parezca quizá importante en sí, pero no es urgente y como decía Francisco, en realidad los periódicos es un negocio, tienen que vender y si no venden se van a pique. Entonces, a veces hay que pensar como muy plásticamente qué es lo que le puede ofrecer a un periodista, una historia, una foto a veces, un drama, una injusticia. A lo mejor puedo invitar al periodista a que venga a ese sitio donde me parece que va habiendo una injusticia social y religiosa muy grande. Oye, yo te invito, voy a ayudarte a encontrar los contactos que necesitas para que tú hagas la historia, porque la gente necesita ese apoyo, no decirle una nota de prensa con no sé cuántos, no. A ver, yo qué sé, en esta comunidad está pasando, nos están discriminando o nos quieren cerrar la iglesia, yo le invito a que venga aquí, yo le voy a acompañar, vamos a hacer las entrevistas, o sea, ofrecerse a ser también mediador cuando nos parezca que algo es muy importante. Entonces, todo eso necesita un poquito de formación y yo creo que es muy importante un mínimo de formación, que hay muchos cursos, incluso online a veces, ¿no? Pues, ¿qué es una noticia para un periodista? A veces son cosas muy básicas que nos pueden ayudar a tener conferencias también o grupos de trabajo. Lo segundo es cómo formarse, como tú dices,
para que nos demos cuenta de cuándo es una violación religiosa y cuándo no. Y eso ya más que periodísticamente es como, Francisco puede decir algo, es también desde el punto de vista legal, o sea, de los derechos humanos, ¿no? O sea, que hay cosas que no son, pues lo que decía, yo cuando pasó todo lo de Chile, es que no hay que ver desde el punto de vista de los manifestantes que quieren quemar iglesias porque protestan por justicia social. Yo, a lo mejor me parece que está muy bien que protesten, porque la situación no es buena y lleva desde hace muchos años así. Puede ser. Pero ¿qué pasa con esa gente a la que pertenece a esa iglesia? Que se bautizaron ahí, que van allí, que es una comunidad. Entonces, a veces podemos pensar, bueno, es que es normal que hayan hecho esto o que hayan pintado o que sabemos que ha habido quizá problemas en, yo no sé, qué conflictos sociales quizá, o en México, ¿no? Pues a lo mejor esto o aquello, o que no sé, mis niños los ridiculizan en el colegio porque son quizá de un grupo religioso que no es el mayoritario, lo que sea. Pensar, bueno, legalmente esto va contra la dignidad humana y los derechos humanos, y ahí sí que es importante quizá tener cursos más bien de cuestiones legales de cómo hablar de estos temas, ¿no? De cómo expresarse de manera que no es que estoy ofendido, dolido, que no es una emoción, sino que es algo que va más para allá. O sea, en ese sentido yo creo que, pero bueno, ¿dónde se puede uno formar? Yo creo que es muy importante formarse, por ejemplo, en el Observatorio Romano, el Observatorio de Libertad Religiosa ayuda mucho, por ejemplo, a darse cuenta de esas cosas, ¿no? A formular las cosas por derechos también, el derecho a expresarse, el derecho a la educación, todo lo que tiene que ver también con la libertad religiosa. Tengo derecho a educar a mis hijos en mi propia fe, tengo derecho, o sea, todas esas cuestiones de derechos se pueden aprender allí. Y luego leyendo también, ¿no? O sea, yo creo que también nosotros leyendo, pues sí, la libertad, por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros ahora estamos discutiendo mucho es lo que le llamamos persecución educada o persecución oculta, que es que el mainstreaming te hace que seas de conciencia, no tienes ya derecho a estar, por ejemplo, a ser opositora en tu propia profesión en ciertas cosas, porque no va con la idea general. Esto sí que hay que hablarlo con un abogado, porque al final es el que me va a explicar a mí, estos son tus derechos y ahí es donde te lo están violando. No es una cuestión de emociones solo, ¿no? Entonces yo creo que esos dos vertientes son importantes y sí, yo creo que se pueden formar tanto en cursos que son totalmente profesionales, cómo comunicar, qué comunicar, cómo vender una noticia. Tiene que ver un poco también con marketing en este caso, ¿no? Cómo vendo mi producto. No porque yo mis zapatillas sean las mejores, la gente las va a comprar. Yo tengo que venderlas, tengo que hacer como tengo que ofrecerlas. Lo que yo siempre hablo, el escaparate. ¿Cómo está mi escaparate? ¿No? ¿La gente lo va a ver o hay muchas cosas, no me entero de nada, ¿no? Eso es lo profesional, que eso vale para cualquier cosa, para un club deportivo, para un club yo qué sé, de FAFIN, ¿cómo se llama? Los deportistas, pero también para un club de ajedrez, lo que sea, y también para la libertad religiosa, eso va para todos. Y luego está el formarse en lo que es libertad religiosa, que no solamente es un sentimiento de que, yo qué sé, hasta ahora la misa venía a las 10 de la mañana y ahora va a ser a las 9 y mi derecho sería que la misa fuera a las 10. Pues no, porque si no vende, como dice Francisco, no tengo ningún derecho. ¿No? Derecho no tengo. Lo que puedo hacer es intentar movilizar a la gente para decir, oye, no, a las 9 de la mañana no me gusta, a las 10 es mucho mejor. O sea, hay que diferenciar. No sé si Francisco seguro que quiere añadir alguna cosa. Sí, pues sí tengo alguna aportación. Como decía, yo participo en SIGNIS, que es la Asociación Mundial de Comunicadores Católicos, que se deriva del Vaticano. En América Latina, SIGNIS América Latina, hace 2 años, creó justamente con esa idea, exactamente la misma idea que viene en la pregunta, la necesidad de crear comunicadores católicos profesionales. Y creó un taller de comunicadores que duró 1 año, más de 1 año, y estaba destinado a jóvenes desde 16 años hasta 30 años, cuando más. Y cada país de América Latina tenía derecho a nombrar, a enviar a ese curso que en principio fue vía internet, postular a 3 aspirantes comunicadores católicos, no, perdón, a 13 comunicadores católicos, y de ahí se derivó pues una serie de cursos, una serie de talleres que culminó con la constitución de una radio por internet
que se acordó que se denominara Radio Leo. Y el objetivo de esos talleres de Signis América Latina era justamente capacitar a jóvenes comunicadores. Y ya está iniciando, bueno, y terminó el curso con los alumnos que tuvieran más altas calificaciones, tuvieron la oportunidad de ir a Panamá a un curso, a un curso presencial y que les fue fabuloso. Ya se está iniciando la segunda etapa, un segundo curso de Signis América Latina con el mismo fin de seguir preparando a jóvenes comunicadores. Entonces, valdría la pena a los interesados en acercarse a Signis a través de Internet, Signis ALCs América Latina o Signis de cada uno de los países. Entonces, pues si hay esa intención y esperemos que fructifique. Wow, muchas gracias, Francisco. En realidad yo no tenía tampoco mucha idea que existían este tipo de programas y justo responde una de las preguntas que nos hacían, es si existen organizaciones o espacios ecuménicos donde los comunicadores puedan trabajar en estrategias en conjunto y me parece que este es un espacio adecuado. No sé si conocen algún otro. Y esto lo uno a un par de preguntas más, ya como para terminar porque estamos con el tiempo justo. Una pregunta para ambos es si hay alguna forma de tener contacto con ustedes, y es que ustedes, aparte de esto que usted mencionó, Francisco, sobre Signis, si hay algún otro espacio en el que ustedes puedan brindar ayuda en temas de capacitación, con temas de medios de comunicación, cómo dar a conocer la información que se quiera poner a la luz a través de los medios de comunicación. Y una pregunta para usted, María, es si podría profundizar un poco más en el término persecución educada que acaba de mencionar. Y esas serían las preguntas ya para terminar. No sé si quisiera empezar con esto de persecución educada y luego con la forma de comunicarse con ustedes para mayor capacitación sobre estos temas. Sí, el término de persecución educada o persecución silenciosa, en inglés se dice polite persecution, nosotros la hemos traducido un poco porque... Pero eso significa que a veces, pues, con el disfraz de la cultura, del modernismo, del progreso, se limita la libertad religiosa de ciertos grupos de personas en la sociedad, ¿no? No es una violencia explícita, como puede pasar en otras culturas o en otros ámbitos, sino que más bien es un castigo que se hace, pues, sobre todo el pago es un pago social, ¿no? Pues el no ser promovido en el trabajo o el dejar de ser dejado de lado en ciertos momentos importantes. O, por ejemplo, en cuestiones sobre todo profesionales que tienen que ver con la salud o los farmacéuticos, pues muchas veces eso, no darles un derecho abierto y sin consecuencias a la objeción de conciencia, ¿no? O en un estado, pues si la gente es la libertad religiosa, pues puede hacer que una persona esté, por ejemplo, pues, en contra de la eutanasia o del suicidio asistido, y eso no tendría por qué tener unas consecuencias sociales o familiares, bueno, familiares en este caso no tanto, pero sociales, ¿no? O sea, hay muchos derechos que cada vez están limitando más en favor a otros derechos, como es la decisión, pues yo qué sé, de acabar con la vida del no nacido. O sea, hay muchos derechos que se proclaman hoy en día que lo que hacen a la vez es limitar el derecho a la de conciencia y el derecho a la libertad de defender los valores religiosos que uno tiene al mismo tiempo. Y en ese caso sí que yo creo que hay que alzar la voz, pero no solamente decir, bueno, agresivamente, sino en una discusión de decir, bueno, esos derechos que tú ves, yo tienes también que respetar los derechos que yo veo. Y para mí, por ejemplo, pues la vida es sagrada, la educación también es un tema que en muchos países de Europa cada vez está limitando más, que los padres no tengan derecho a educar a los hijos en sus propios valores, porque el Estado es el que tiene que decidir los valores que hay que informar a los niños. Y ahí es donde yo creo que sí que hay que unirse también, no solamente los medios de comunicación, sino como asociaciones, como personas que se unen, porque a veces también pienso, si somos tanto, esta cita también es de la Biblia, ¿no? Que los hijos no me acuerdo exactamente, muchos saben citar mejor la Biblia que yo, pero los hijos de la luz a veces son como menos creativos que los hijos del mal. Y yo creo que tenemos que tener mucha más potencia, mucha más fuerza para unirnos también, por ejemplo, en estos casos y con
apelar a nuestros derechos, que tenemos muchos. O sea, que además es bueno porque vivimos en una sociedad que, gracias a Dios, todavía tenemos muchos derechos que podemos defender. Y en eso se refería con la persecución escondida, que tenemos que descubrir, tenemos que desmascarar y decir, no, me estás limitando aquí, ¿no? Yo creo que eso es importante. A eso se refería cuando hablamos de persecución educada. Muchísimas gracias, María. Entonces, no sé si es que existe cierta forma de tener contacto con ustedes, o si aparte de este programa Signis saben de algún otro programa que pueda ayudar a capacitar. Ya hace poco hice una pregunta a uno de los asistentes si ustedes conocen algún tipo de programa de radiofonía que también vea temas, por ejemplo, sobre cómo hablar sobre el tema de comunidades indígenas. No sé si quien hizo la pregunta la puede replicar porque por algún motivo la borré por error, disculpen, pero no sé si la puede replantear, ya la comunico aquí a los panelistas. Mientras tanto, pueden responder la pregunta anterior. Bueno, yo quiero comentar que en México también existe un Instituto Juan Pablo II, que su objetivo justamente es el mismo, de capacitar a los jóvenes para defender las cuestiones de fe. Se llama Juan Pablo II, Instituto Juan Pablo II, que deriva de la Universidad de Anáhuac, que es muy famosa aquí en México, y ese es su objetivo, capacitar a los jóvenes en aspectos de la fe y comunicarla, ¿no? Y en cuanto a en México el tema de las radios indígenas, pues sí, hay mucho aquí en México. Se está promoviendo el otorgamiento de concesiones de tipo indígena, y de hecho hay el Instituto Nacional Indigenista, que es un organismo público, posee muchas concesiones de radio y televisión en todo el país, en las zonas indígenas de todo el país. Sí se está promoviendo. Y desde luego que yo me pongo a las órdenes. Teresa tiene mi teléfono celular, mis correos electrónicos, y estoy a la orden para lo que se ofrezca. Sí. Yo creo que, mira, sé que hay muchos cursos también online. Claro, yo los que conozco más también son, por supuesto, más católicos que protestantes, pero yo sé que también hay protestantes de comunicación, identidad cristiana, comunicación. O sea, si uno mira en Internet, yo creo que salen más cursos online, por ejemplo, incluso, porque así no hay que moverse también de países de México a otros, ¿no? Curso virtual de comunicación y tecnologías de la información de la catholic.net. Curso online de comunicación e identidad cristiana en la Universidad de los Andes, en Perú. O sea, yo creo que sí que hay muchas cosas que se pueden buscar, y me imagino que los protestantes también tienen muchos cursos. Yo creo que a la hora, de todas maneras, de aprender la comunicación, da un poquito igual que sea católico o protestante. Al final se trata de cómo transmitir, cómo usar los medios de comunicación, cómo ser mejor profesional en la comunicación para poder transmitir mis ideas. Como digo, al final da igual si es la defensa de los pingüinos, si es que no talen los árboles, si es la defensa de los indígenas o de la fe. Yo creo que son tools, herramientas que tenemos que usar para defender lo que sea, comunicar mucho mejor y aprender a entender el mundo de la comunicación para poder ser capaz de transmitir las ideas. Contacto conmigo, pues yo estoy en Facebook, estoy también en LinkedIn. Y también, por supuesto, si alguien tiene una cuestión más de esto, también puede, pues por medio de Teresa, también puede contactar. Por mail me cuesta mucho más, pero yo creo que por usar Facebook, LinkedIn, para mí son sé que Twitter también tengo, un poquito más, ¿cómo se dice? Antigua, y TikTok y esas cosas yo ya no, no las uso tanto. Pero por supuesto siempre a vuestra disposición, y si alguien, por ejemplo, organiza un grupo que quieren que dé una charla o lo que sea, pues por Teresa también se me puede localizar muy bien. Perfecto, muchísimas gracias, María. Sé que usted ahora ya es un poquito tarde en Alemania, así que muchísimas gracias por la disponibilidad del tiempo, sobre todo porque sé que ha venido de una capacitación, ha tenido un día súper pesado, entonces de verdad se agradece mucho la disponibilidad. Y también, Francisco, usted por nuevamente colaborar con nosotros, con el observatorio. Por favor, cuenten con nosotros para lo que necesitan. Muchísimas gracias a los asistentes. Esta presentación está grabada y va a estar disponible en la plataforma, en las diferentes redes sociales también que tenemos en el observatorio. Y en caso necesiten algún tipo de información adicional sobre los ponentes, pueden escribir a info@
olide.org y yo se los puedo compartir con todo gusto. Y bueno, nada, muchísimas gracias, que tengan una bonita tarde, señor Francisco, y buenas noches, María. Muchísimas gracias por Gracias a todo. todos. Gracias. Hasta luego.